Bien, estamos de vuelta en Punto Económico. Estamos ya con Carlos Guamán de DN Consultores para conversar sobre la licitación del día lunes en la que se concesionó 2 bandas del servicio móvil Internet 4G. Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, antes de comenzar a entrar en los detalles, cuéntale a los televidentes en qué consiste esta concesión de las bandas para el uso del servicio 4G. El servicio 4G, sí. Bueno, sobre el 4G ya hemos conversado antes de que es la continuación de 3G, como es numéricamente evidente, pero sí representa un cambio disruptivo en los servicios de telecomunicaciones móviles, en el sentido de que las velocidades y las capacidades de tráfico van a crecer de manera dramática. Lo que hoy tenemos de velocidad se multiplicará por 6 u 8 veces. ¿Tanto así? Sí, tanto así, así es. Con lo cual, esa diferencia de magnitud hace que el perfil de los servicios que vayamos a poder utilizar va a ser muy diferente de lo que tengamos hoy. Radicalmente distinto, radicalmente superior el perfil de servicios a lo que tenemos hoy. Antes de entrar a hablar de esta licitación, hace, no sé si un año y medio, las empresas de telecomunicaciones lanzaron una campaña publicitaria de marketing anunciando el inicio del servicio 4G. Sí. Finalmente esa campaña desapareció. ¿Qué pasó ahí? Pasó de que la tecnología en realidad tiene como el nombre preciso es 3,5G. Lo que lanzaron en ese momento. Sí. Entonces, y quisieron venderlo como 4G. Si lo redondeas da 4, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque existe un estándar internacional para el manejo de estos nombres técnico-comerciales, y hubo cierta definición de que aquello que sea 3,5 podría ser calificado comercialmente como 4G. Ahora, ese 3,5 no implicaba un salto dramático en la velocidad. No. Justamente, precisamente el hecho de que sea 3,5 significaba una mejora, sí, pero no es similar a lo que veremos de aquí al tiempo en que salgan los servicios 4G, que sí será algo muy, muy diferente. Y finalmente esa campaña fue levantada por ese motivo. Sí, porque el regulador de Perú entendió que no era tan conveniente que pueda ser calificado como 4G, a pesar de que internacionalmente estaba ya la autorización disponible. Como aceptado. Sí, pero era una validación internacional, pero sujeta a que el país, a que la autoridad del país pueda pronunciarse. ¿Y por qué? Una curiosidad, ¿y por qué internacionalmente se acepta algo que parece mucho mejor cuando en realidad en términos de velocidad, que es lo que más importa al público, al consumidor, no es tan relevante? Porque existe un tratamiento internacional que es lo que se llama en el lenguaje jurídico no vinculante. Hay una entidad que se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un brazo de la ONU, que así como la ONU, que entiendo que tiene un carácter similar, recomienda a los países adoptar ciertas políticas o ciertas acciones, pero no es vinculante. No es vinculante. Ok, vamos a la licitación. ¿Quiénes ganaron? ¿Cuánto se va a invertir? Ya nos explicaste el tema de los beneficios. De los beneficios. ¿A partir de cuándo se van a sentir estos beneficios? Sí, etcétera? cómo no. Vale la pena ubicar la licitación del lunes pasado en el contexto más amplio de 4G, que consiste en que, como en el caso de 3G y antes, vamos a tener 2 grandes tramos de espectro radioeléctrico disponible para 4G. La que se ha licitado este lunes y una que se va a licitar dentro de unos meses. La del lunes tiene el nombre de 1700 MHz y la que se va a licitar en unos meses se llama la banda de 700 MHz. Entonces ya hemos empezado a ponernos al día en la disponibilidad de servicios 4G. La calidad de esas 2 bandas en términos del usuario es la misma, no es simplemente diferentes espacios. Es la misma, la diferencia ya es un tema más bien de infraestructura que el operador despliega. Desde el punto de vista de la experiencia de usuario es la misma. Ok, ¿quiénes ganaron? Sí, Telefónica y Entel. Estaban en esta banda de 1700 hubo 2 bloques concursados, el bloque A y el bloque B. Los ganadores fueron Telefónica de Móviles de Perú y formalmente Americatel de Perú, que pertenece al grupo Entel Chile, que es quien ha comprado hace unos meses Nextel del Perú. Nextel del Perú. Sí. Ok, con lo cual, claro que es la segunda empresa más importante del sector telecomunicaciones o en telefonía móvil. Sí. Se queda supuestamente sin el servicio 4G, lo cual es inviable, impensable. O sea, la salida para ellos es ganar la licitación de la que viene dentro de unos meses. ¿Tendrían competencia ellos para esa banda? O sea, ¿quién más podría ser competidor para esa banda? Sí, por supuesto. En ese momento, así como claro, Telefónica y Entel, y además también Viettel, por supuesto. Y ¿Por qué Telefónica y Entel si ya tienen
la concesión del 4G postularían en este caso? Porque precisamente por esas diferencias tecnológicas que hay entre las bandas, es económicamente eficiente para la sociedad que los operadores tengan una banda alta, en una frecuencia alta como 1700 y una banda baja, en una frecuencia baja como 700. Esa sí es una práctica internacional en la asignación de Pero, frecuencias. Entonces quiere decir que de alguna manera, claro, está saliendo un poco ¿En desventaja? en desventaja Sí. comercial. Sí. Sí. El punto es que, en verdad, además de ser problema de Claro, o mejor dicho, mucho más importante que ser un problema de Claro, que es un asunto que la compañía verá cómo resuelve, y sí tiene salidas, ¿no? El Estado ha originado innecesariamente un problema en prejuicio de los usuarios. Y te voy a explicar por qué. Este concurso estuvo diseñado, como todo orden de decisiones de política pública en telecomunicaciones, para atender dos grandes objetivos: cobertura y competencia. La cobertura se va a lograr, sí, porque los operadores que han ganado tienen un compromiso de que en los próximos 5 años, en tramos de 2, 3 y 5 años precisamente, vayan a cubrir una parte importante de la población del país. Cobertura está resuelto. El tema de competencia, recordemos que no es un fin en sí mismo, sino que sirve para estimular que los usuarios tengamos una relación de precio-calidad satisfactoria. Entonces, justamente este resultado va en perjuicio de los usuarios. ¿Por qué? Porque se han licitado 2 bloques cuando podrían haber sido 3. Y me explico un poco más con números. La disponibilidad de espectro alcanza a un tramo total de 45 MHz. Cada estado define, en función a su entorno de mercado, cómo lo va a partir. De hecho, teóricamente se puede partir hasta en bloques de 5. ¿Qué es lo que la práctica internacional muestra que es lo más sensato? Que sean bloques de 15. De modo tal que en 45 MHz entren 3 bloques de 15 asignables, por lo tanto, a 3 operadores. O sea, una sana competencia entre 3. Por una razón que técnicamente me cuesta mucho entender, y esto lo he consultado con muchos ingenieros con trayectoria amplia en el sector en el país, la división ha sido no en 3 bloques de 15, sino en 2 bloques de 20. Esa decisión es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, sí. Y Proinversión simplemente la ejecuta tal cual. Proinversión la ejecuta tal cual, y OCIPTEL, más allá de que pueda haber emitido alguna opinión, el espectro es un tema que escapa a las competencias naturales de OCIPTEL como una agencia de regulación. ¿Se conoce la opinión de OCIPTEL? Porque le meten por escrito... ¿Tiene que haberle metido por escrito al Ministerio en algún momento? No, porque el espectro, como mencioné hace unos segundos, no es del ámbito de competencia de OCIPTEL, por tanto no se ve la necesidad de pronunciarse técnicamente. Pero OCIPTEL supuestamente, entre sus objetivos también está... Así es, no fomentar, pero garantizar... Promover la competencia. Sí. Con lo cual, últimamente sí, OCIPTEL tenemos entendido que está trabajando en ese sentido, le están dando un poco más de importancia al tema del espectro, no siendo un ámbito de su competencia, precisamente por el impacto en la competencia y en los derechos de usuarios. Entonces, regresando al punto, técnicamente, por una razón que honestamente encuentro bastante inexplicable, la división no fue entre bloques de 15, sino en 2 bloques de 20. El problema de eso viene por partida doble. Uno, es que en vez de ser 3 operadores en sana competencia, van a haber 2. Y 2, es que en vez de usar los 45 MHz, usa solo 40. Y deja 5 que no son asignados a nadie. ¿Pero por qué deja 5? O sea, digamos, porque uno tendría que pensar entonces que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien pensó en esto, no sabe nada y ha dejado 5 MHz ahí libres y sueltos. ¿Con qué criterios que no son técnicos? ¿Sí? Y porque te digo que la práctica internacional avala esa situación. Entonces, ¿qué implica el hecho de que esos 5 MHz no hayan sido entregados como parte de todo el concurso? Que los usuarios vamos a ver perjudicados la calidad de servicio, porque esos MHz sirven para dar más capacidad de ancho de banda, porque 4G significa banda ancha móvil. No, pero el hecho de que tengan más bien 20 y 20 cada una implicaría que más bien va a haber más calidad, a los clientes, pero menos competencia. Así es, con lo cual viene el otro aspecto, que los precios son resultado de una sana competencia. Si tienes a 3 operadores, es mucho mejor que tener a 2. Con lo cual llego a lo que viene a ser el corolario de esta situación, que no solamente han ganado 2, sino que resulta que, curiosamente, el resultado ha sido el mejor posible para Telefónica. Porque quien ha ganado, además de este operador, ha sido alguien que es relativamente nuevo. Nextel viene de siempre, pero Entel no, Entel recién va a entrar. En el Perú, pero tiene experiencia en Chile. En Chile, sí, así es. Pero Perú tiene sus propias particularidades como todo mercado. Entonces, y además en términos de infraestructura, tiene aproximadamente 1/3 de estaciones base
respecto a lo que tiene Telefónica. ¿Eso no Por lo lo obligaría tanto, más bien, o no debería llevarnos a pensar por el monto que ha pagado, además que ha sido de... ¿Cuánto ha pagado Entel? Entel le pagó 100 millones. 100 millones, que tal vez tenga un plan de inversiones muy agresivo en el Perú? ¿Es posible ese escenario? De hecho, los contratos contemplan plazos definidos, tal como mencioné hace un momento, para que los operadores desplieguen la infraestructura para los servicios 4G. Sin embargo, hay una diferencia natural, una ventaja natural que tiene el operador más grande respecto al operador que está entrando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el segundo, que le pisa los talones al más grande, no está, y el tercero, que es muy bueno profesionalmente, tiene un perfil gerencial de muy alto perfil, pero pues empieza la carrera un poco de detrás. Es que es justo lo que más le conviene al operador más grande. Entonces, más concentración de mercado. En conclusión... digamos, hay un riesgo de que esa licitación conlleve a una mayor concentración de mercado de Telefónica. Actualmente, ¿cómo se reparte el mercado Telefónica, Claro y Nextel? Aproximadamente 2-1, porque es 60 y poco por ciento versus 30 y poco por ciento. ¿Y Nextel Tiene cuánto? 4%. Ok. ¿Y por qué podría haber sido así? O sea, ¿habría un interés, intención de favorecer a Telefónica? No, yo no tengo ninguna evidencia de eso. De hecho, no puedo atreverme a algo así. Pero sí lo que digo es que ese desenlace es un resultado de una estructuración del proceso que ha seguido un razonamiento distinto a lo que las prácticas internacionales muestran. Entonces, y además tengamos en cuenta un elemento adicional, que los precios pagados. Telefónica pagó 150 millones de dólares por el bloque A, Entel pagó 100 millones por el bloque B, y en ese bloque A el precio máximo fue de 150 millones y el tercer postor, que fue Entel, o sea, Americatel, planteó un precio de 80. O sea, el ratio, si dividimos el precio mayor de 150 entre el 80, tenemos 2-1. Ese ratio, ¿qué es lo que refleja? Refleja la condición de Telefónica como operador dominante. Claro, pero ahora, el precio ofrecido sí puede ser más bien una consecuencia, más que una causa de algo posterior, una consecuencia de si ya tengo el 60% del mercado, más riesgo a pagar más porque le voy a sacar más el jugo a este nuevo servicio. Lo valoro más. Claro. Sí, para mí tiene un valor mayor que para el resto. El tema es que claro, si es proporcional el ratio 150 versus 80, ¿no? Lo que pasa es que justamente es el hecho de que haya una relación de 2-1 demuestra que los tamaños relativos en Perú tienen una diferencia dramática. Ahora, esos 150 millones... En Sudamérica no ha ocurrido un caso así. ¿En cuánto tiempo lo recupera Telefónica con un servicio como el 4G? O sea, lo debe recuperar relativamente rápido. No creo que sea financieramente un problema, ¿o sí? ¿Financieramente un problema para Sí. Telefónica? 150, o sea, haber pagado 150 millones de dólares. En absoluto. Telefónica a nivel global tiene dificultades financieras, como sabemos, pero Perú es un mercado estratégico hoy. No, me refería específicamente. Me imagino que si tú haces el cálculo para pagar ese precio por esta concesión, es porque estás calculando recuperar el retorno de esta concesión en particular. Sí, por supuesto. ¿En cuánto tiempo uno podría estimar que va a recuperar esta inversión Telefónica en un caso y Entel en el otro? Bueno, cada uno tiene su propio flujo de caja. La información interna naturalmente no es conocida. Pero cuanto en más participación de telecomunicaciones- mercado, más rápido recuperas el retorno, sí, que es el caso así de es. Telefónica. Así es. Sí, porque además tiene un gran costo hundido, lo cual le ahorra Claro. costos en implementación 4G. Ok, entonces ahí puede estar la explicación al mayor pago. El problema entonces de fondo es eso que mencionas tú, que es la no promoción de una mayor competencia a través de esta licitación. Sí, porque podrían haber habido 3 en vez de 2. Ok, en la licitación que viene, ¿cuándo es? ¿En septiembre, diciembre? En diciembre, antes del final de este año, según tenemos entendido. Es la de 700 MHz. Sí. Entonces, ahí podrían ir de nuevo Telefónica, Entel, Claro y Vietel. Vietel es la empresa, explícanos quién es Vietel. Vietel es un operador también nuevo en Perú que ha recibido en adjudicación bandas para 3G en las frecuencias 1900 y 900 el año pasado y el año antepasado en 2 tramos por separado. Y tenía el compromiso de inicio de operaciones a inicios de este año 2013. Ha tenido dificultades en su implementación. Aún no empieza, por eso es que no vemos en las tiendas ofreciendo móviles Vietel. Ni campañas Ni campañas comerciales. ¿No? Lo cual es verdad sí es un problema para el país, para los usuarios, pero aparentemente empezaría antes de fines de este año. Ok, o sea que en la licitación de diciembre o de fines de año, uno debería esperar una mayor agresividad de Claro y de Vietel por esa banda.
Sí, Vietel es una incógnita, porque de hecho en este caso del lunes pasado estaba precalificado y decidió postular. no ir a la apertura del precio de oferta. Ujú. En la etapa inicial de precalificación sí pasó la valla, pero el momento de ofrecer un precio no lo hizo. O sea, Claro va a ser la empresa debería ser la más agresiva en diciembre. ¿Hay otra forma de convertirte en un proveedor del servicio 4G sin participar ni ganar en esa licitación que se viene? Sí, mira, antes de responder tu pregunta, una manera más quizás elocuente de demostrar que en la 1700 podrían haber sido 3 bloques, es que en la 700, hasta donde tenemos entendido, sí van a ser 3 bloques. Es más, podría contemplarse, tal como ocurre en países vecinos como Colombia, definirse que para el operador dominante se le restrinja la compra o se le indique que va a entrar pero después, etcétera. Hay variantes, ¿no? Pero hay variantes pero donde hay un reconocimiento de que hay un operador dominante y de lo que se trata en beneficio de los usuarios es promover la competencia. Dicho esto, para responder a tu pregunta, no dudo que Claro va a estar en 4G de todas maneras. No tiene el sentido el mercado sin que Claro esté en 4G, ¿no? Entonces, pero allí Claro verá algunas formas de solución seguramente, pero si el problema lo creó el Estado tiene también que participar en la solución. Entonces, ¿qué soluciones vemos en este momento? Primero, en las 700 MHz de todas maneras estará interesado y podrá participar y en condiciones normales pues tener una adjudicación. Además son 3 opciones dentro de ese Sí, espectro. Entonces, sí. si hay 4 empresas, digamos, y son 3 ganadores... Uno hace números y hay debería probabilidades razonables de que pueda ofrecer un precio ganador. Ese es uno. Otra opción es que entre curiosamente en el nuevo esquema de operador móvil virtual. ¿Cómo es eso? El operador móvil virtual se contrapone al operador móvil real o operador móvil de red y consiste en un operador que no tiene red, pero que el usuario no se da cuenta. Es decir, hay una marca, unas tiendas donde se vende el servicio, el cliente no percibe ninguna diferencia, pero el operador monta su servicio no sobre una red propia, sino sobre una red que alquila por obligación regulatoria una empresa de a los competencia. operadores que sí tienen red. Okay. Eso ya está normado, ya hay un proyecto de ley listo para aprobación en el Pleno en el Congreso. No fue aprobada hasta en la última legislatura, pero en la próxima debería serlo. Entonces, allí abrió un espacio para que, Claro, pudiera entrar. Sin embargo, no suena muy natural para un operador de red con actividad en América Latina muy intensa que hace una salida, ¿no? Pero en todo caso existe esa opción. Entonces, pero bajo tu lógica y poniéndome en los zapatos de Claro, lo que deben haber medido es más bien el retorno de las dos opciones, digamos, el costo de oportunidad entre esta opción de ser un operador virtual y cuánto pago por para tener una red real. Y seguramente en la licitación de antes de fin de año, si van a ser porque puede ser que Vietel tampoco postule puede a que fin de sí, año, puede que no. pero si no postula serían 3 operadores para 3 frecuencias, con lo cual la inversión que tienes que hacer sería, digamos, lo que tienes que pagarle al Estado, lo más probable es que sería bastante bajo. ¿El precio base? Claro, porque habría... Sí, el precio base. Pero recordemos que el objetivo de la asignación de espectro no es recaudación en la licitación. El objetivo es facilitar el uso del espectro en beneficio de los usuarios, ¿no? Sí. Supongo que eso no debería ser un motivo de preocupación. Ahora, a raíz de justo te iba a plantear esto, porque o sea, Vietel, que me decías que tiene la opción de 3G, sí. También se va a ver obligada en algún momento a entrar al servicio 4G. Digo, no es posible competir en términos comerciales o de marketing con un servicio de menor velocidad en este momento en el mercado, ¿o sí? ¿O sí es posible? ¿Te refieres a Vietel entrando con lo que ya tiene de 3G? Sí. El mercado tiene para todos los gustos. Desde usuarios que tienen un uso de la banda ancha móvil muy intenso y muy pesado, hasta aquellos que usan muy poco datos o incluso segmentos que no usan datos, ¿no? De modo que para todos hay, dependiendo de qué segmento de clientes tú elijas. Claro, pero en una perspectiva de 5 o 10 años... Tendrías que entrar. Tendrías que entrar inevitablemente. Sí, lo que pasa es que en los próximos 5 años o 3 quizás surgirán tecnologías 4G disponibles en otras bandas nuevas. Por ejemplo, en la 450 MHz o en otras más que 3,5 GHz, en fin, en otras nuevas bandas, conforme precisamente la demanda lo vaya empujando, la oferta responderá
con nuevas alternativas. Ok. Entonces, Carlos, tu principal preocupación es el tema de la competencia. Lo digo porque vamos a tratar de invitar a alguien de Proinversión o del Ministerio de Transportes para que nos expliquen un poco por qué se ha dado esta situación. Sí, justamente al final de cuentas recordemos, como mencioné hace un momento, que la competencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para que los usuarios tengamos una buena calidad a buenos precios. Y esa buena calidad va a ser perjudicada porque esos 5 MHz no han sido asignados y los buenos precios, pues es mucho más probable que los tenga si son 3 operadores compitiendo a que si tienen solamente 2. Pregunta final, que nos queda un minuto. La red dorsal, ¿cómo va? Siempre has tenido una preocupación también por el tema de la competencia, por el hecho de que ningún operador que esté ahora en el mercado se convierta o tenga la posibilidad de postular en el tema de la red dorsal. ¿Ya quedó claro que no pueden postular? Sí, quedó bastante claro y también la preocupación quedó, por tanto, también bastante clara, ¿no? Porque, fíjate, una vez que Telefónica ya fue inhibido de participar por norma, hay una norma que dice que, hay una disposición que dice que todo aquel que tenga más de 25% de mercado no podrá participar, eso significa Telefónica. A continuación tú dices, bueno, ¿quiénes pueden estar? Y tienes 2 perfiles de operadores, los que ya están en el país y los que no están en el país, ¿no? Una serie de condiciones, y no hay el tiempo ahora para conversarlo, determina que los operadores que ya tienen presencia en el país no tengan incentivos para participar. Y ahí van 2 o 3 nombres. ¿Cuál es el problema de eso? Que si entra uno de afuera sin experiencia en el Perú, siendo la geografía peruana muy compleja, va a tener retrasos naturales el operador de fuera en tender la red. ¿A quién beneficia que se demore más? A Telefónica. Pero entonces, ¿cuál era la salida? Condiciones neutrales, donde precisamente los de aquí puedan competir en igualdad de condiciones que los de fuera, incluso con un factor de competencia que no considere solamente el precio, sino también aspectos técnicos, y que orientados a favorecer a aquellos operadores que son neutros, naturalmente neutros. ¿Quién sería en el Perú un operador neutro? Hay varios nombres, no quisiera mencionarlos porque no se trata de pensar en un nombre en particular. Pero no hay muchos operadores tampoco en el Perú de telecomunicaciones, no. ¿O sí? Bueno, si me pides nombres, Level 3, Internexa son 2 nombres que existen en el mercado, ¿no? Pero que son empresas chicas. Chicas respecto a Telefónica, bueno, sí, como todo el resto. Sí. Que son, sí. Ok. Pero tampoco tienen mucha experiencia en el mercado peruano entonces. Pero sí tienen un despliegue de red, uno más que otro, ¿no? Pero sí tienen una experiencia en despliegue de red y en provisión de servicios. Es una combinación de despliegue de infraestructura con provisión de servicios fuera de Lima, ¿no? En el país, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, te vamos a invitar de nuevo para conversar sobre este tema que también está interesante y es un tema además que abarca que es un proyecto mucho más importante para el país, el tema de la red dorsal. Ambos en paralelo, quizás. Bien, Carlos, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.